El presente video no se hace con el fin de romantizar los actos atroces que les narraremos, sino con el de informar sobre la historia que no debe repetirse, como el actuar de muchos monstruos que han llenado de muerte y tristeza a Colombia. Es nuestra responsabilidad como sociedad condenar estos actos y buscar soluciones para prevenirlos en el futuro. Luis Alfredo Garavito nació en Génova, Quindío, el 25 de enero de 1957. Fue el primogénito de Manuel Antonio Garavito y Rosa Delia Cubillos. Por la violencia, su familia se vio obligada a huir de su pueblo natal para sobrevivir, y se fueron a vivir a Tuluá Valle. Desde que era pequeño, los profesores se dieron cuenta de que Garavito tenía serias dificultades para relacionarse con los demás y se mostraba tímido y agresivo. En su hogar, él veía cómo su padre, en innumerables ocasiones, golpeaba a su madre y la arrastraba. Aparte de esto, él era denigrado por su familia con maltratos e insultos. Esta falta de apoyo es común en las personas diagnosticadas con psicopatía. En la escuela también vivió un infierno. Debido a su timidez, sufrió por parte de los profesores y de sus compañeros todo tipo de maltratos y humillaciones. Todo esto se convirtieron en sentimientos reprimidos que aquel niño guardaría para luego reflejarlas en adulto convertido en un verdadero monstruo. Esto no sería lo peor. A la edad de 12 años viviría la experiencia que fue tal vez la más dura de su vida. Un viejo dueño de una de las farmacias del pueblo, que era amigo de su padre, aprovechó esa confianza y abusó y torturó de la manera más cruel al niño Garavito. Este suceso es, sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos que transformaron a un humilde niño colombiano en un homicida serial. Esto ocasionó que Garavito se dejara de interesar por las niñas y para expresar su odio hacia el mundo empezó por matar a algunos animales. Este último es un comportamiento frecuente en la infancia de los asesinos seriales que han sido abusados, ya que la identificación con el agresor y la consecuente repulsión que sus actos le producen hacen que la víctima recree su propia experiencia de abuso sobre otros seres u objetos. Luego, en su juventud, Garavito se convirtió en una persona de un carácter volátil. Empezó a consumir alcohol y a convertirse en un hombre agresivo. Al llegar a la pubertad, sus deseos se canalizaron hacia miembros de su mismo sexo. Pasaba las noches recreando en su cabeza escenas sádicas en las que él martirizaba a otros de la misma manera como le ocurrió a él. Un día, en Buga, Garavito se encontraba orando en la iglesia. Al salir, se fijó en un niño que caminaba por las calles y, engañando al menor con regalos, lo llevó hasta una zona desolada e intentó abusarlo. Algunos voluntarios de la defensa civil lo escucharon y lo capturaron fácilmente. Esta experiencia había resultado ser muy importante para Garavito. El sentir el temor y el llanto de aquel niño le había producido un placer que él no podría sacarse de la cabeza. Al enterarse de la noticia, su padre lo echó de la casa. Tras ser expulsado de su hogar, Garavito tuvo una vida errática y disipada. Era la década del 80, tenía 19 años y una personalidad conflictiva y volátil. Se alejó de Trujillo Valle y se trasladó a la ciudad de Pereira vendiendo helados y comerciando con varios productos, pero todo lo que ganaba se lo gastaba en alcohol. Se trasladó luego a Armenia y consiguió empleo en un supermercado. Allí, sorpresivamente, intentó establecer relaciones con mujeres mayores, pero esto solo era una fachada para alejar cualquier sospecha que pudiera cernir sobre él. Pasaba horas sentado en cantinas escuchando música popular y atacando a desconocidos y amigos con botellas, puños y patadas. Mientras tanto, Garavito seguía fantaseando con escenas de tortura y abuso hacia varones menores. Idolatraba a Hitler como una figura histórica que significaba mucho para él. El Führer representaba en este caso no solo el poder absoluto, sino la posibilidad de imponer la voluntad personal, al mismo tiempo que era querido y aceptado. El asesino en potencia solventaba así sus carencias y el rechazo experimentado en su infancia. También idolatraba a otro funesto personaje, Campo Elías Delgado, el ejecutador de los lamentables hechos del restaurante El Poseto. Pasaba horas releyendo los periódicos en que se relataban sus acciones y su biografía. Podemos visualizar parte de la perturbada mente de Garavito. Su psiquis poseía una mecánica egocéntrica y egoísta.
en cuyos razonamientos desaparecía el valor de la vida y se veía reemplazada por la búsqueda de popularidad y la capacidad de difundir miedo y terror a la sociedad. Ante la ansiedad y la angustia se refugió en el alcohol y buscó calmar su deseo con menores prostitutos de los parques de Armenia y Pereira. Esto no lo hacía sentirse completo. Lejos de calmarle, estas relaciones le dejaban un profundo sinsabor, y al no sentirse realizado, se refugiaba en sus recuerdos, rememoraba la excitación que sintió al maltratar a aquel menor de Buga. Garavito, consciente de sus problemas, buscó ayuda, y así fue como se inscribió en un grupo de alcohólicos anónimos, logrando dejar de tomar por unos días. También buscó ayuda en el Seguro Social, y así fue como estuvo internado por más de 3 meses en el Hospital San Juan de Dios de Manizales, donde se le formularon medicamentos antidepresivos y antipsicóticos, y se le aplicaron electrochoques. Los galenos escribieron en su historia clínica: presenta ideas suicidas, estado de ánimo preocupado y deprimido, triste por su problema. Aparentaba ser una persona que buscaba ayuda, sin embargo, el monstruo que habitaba en su interior crecía poco a poco. Aún trabajando en supermercados centrales en Armenia, empezó a sentir un enorme impulso de llevar a cabo sus abominables deseos. Y así fue como en sus 2 horas de almuerzo se iba para Quimbaya y allí hacía verbos sus perturbadores pensamientos en contra de varios inocentes. Luego de consumar sus primeros abusos, la realización personal y la felicidad que sentía se estrellaron contra su exigua conciencia. Pasaba incontables noches de insomnio y su depresión se profundizó. Había hecho a otros lo que él mismo había sufrido. Con el paso del tiempo, Garavito se convirtió en una persona más sádica en sus crueles actos. Empezó a utilizar encendedores y cuchillas de afeitar para torturar a sus víctimas. Seleccionaba varones, de preferencia rubios, entre los 10 y 12 años, edad en la que él mismo fue víctima. El modus operandi siempre fue el mismo: les ofrecía dinero, dulces, y luego los conducía hacia zonas desoladas en donde desenfrenaban sus aberraciones contra ellos. Pese al sigilo, algunos casos se llevaron titulares de prensa y llenaron de dolor la mayoría de los municipios de Valle del Cauca y Risaralda, al tiempo que evitaba despertar sospechas entre las autoridades. Debido a esto, cambió su apariencia con el uso de los lentes oscuros y gorra, disfraz que poco a poco fue identificado por la policía. De forma inexplicable, los abominables actos de Garavito permanecieron impunes por más de 10 años. Durante este tiempo no solo evitó ser capturado, sino que cayó en un frenesí criminal. Sus víctimas se contaron por más de 200 en 12 años. Garavito fue despedido del supermercado y consiguió un trabajo informal en ventas de arepas. Allí volvió a acudir a Alcohólicos Anónimos, pero reincidió en su problema. De igual manera, su inmoralidad no tenía límites. El criminal utilizó los medicamentos que se le formulaban para narcotizar y someter con mayor facilidad a sus víctimas. Cierto día, luego de cometer uno de sus crímenes, se acercó a una iglesia, esperó la hora de la confesión y contó su verdad al sacerdote de turno, quien, lejos de denunciarlo y entregarlo a las autoridades, le impuso una pequeña penitencia. Si los religiosos hubieran denunciado a Garavito, hoy seguirían con vida más de 200 personas. Durante 1993, Garavito llenó de terror al país. Recorrió Tuluá, La Virginia, Calarcá, Armenia, Santuario, Toro, Manizales, Neira, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Buga y otros municipios. En cada uno de ellos dejó al menos una víctima y su frenesí lo llevó a matar entre 2 y 3 veces por semana. Utilizó disfraces más elaborados. Se hacía pasar por médico y cura, profesiones que generaban confianza entre la sociedad y que utilizaba para someter con mayor facilidad a los menores. Viajaba por el país disfrazado de sacerdote o de limosnero, cambiaba de fisionomía, se cortaba el cabello y dejaba crecer su barba, o se la afeitaba para lograr más fácilmente sembrar la muerte a su paso por miles de kilómetros y decenas de poblaciones. En cierta ocasión fue capturado en Corinto, Cauca, cuando con sus artimañas intentaba cazar a una nueva víctima. Luego de este incidente tomó mayores precauciones. En 1994 sufrió una lesión por la que quedaría cojo al intentar escapar de un robo tirándose a un barranco. En 1996, Garavito ya era uno de los mayores asesinos seriales del mundo. Había viajado por casi todos los rincones del país. Ahora, para embaucar con mayor facilidad a sus víctimas, se hacía pasar por sacerdote o utilizaba un cuello ortopédico y unas muletas falsas. La impunidad de sus hechos aumentaba con cada nuevo caso. Esto llegó a su final.
hasta que cierto día, encontrándose este en Tunja, sumó una víctima más en su denigrante actuar. Se trataba del niño Ronald Delgado Quintero. La madre del menor valientemente se dedicó a investigar lo ocurrido y dio con el sospechoso, ya que lo habían visto regalándole dulces al menor. Gracias a esto lograron hacer un retrato hablado del hombre, pero este ya se encontraba de nuevo en la ciudad de Pereira, saciando sus demoníacos instintos. En esos momentos se hallaron una veintena de cuerpos en una zona despoblada de esa ciudad. Las autoridades en ese momento eran incapaces de darle importancia a los crímenes. Tenían varios factores en común y que se trataba de un solo asesino serial. El término asesino en serie fue presumiblemente acuñado por el agente Robert Ressler en los años 1970. La expresión asesino en serie entró al lenguaje popular en gran parte debido a la publicidad que se dio a los crímenes de Ted Bundy y David Berkowitz. Para Garavito, torturar y humillar resultaba importante. Poner a su víctima en posición de inferioridad y aterrorizarla formaban parte fundamental de las fantasías que el asesino había incubado durante años y que, de no cumplirse, hacían que el acto se tornara poco placentero y careciera de sentido. El 28 de junio de 1998, cuando en medio de una borrachera engañó a los gemelos Carlos Alberto y Jorge Tabasco en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira, tras prometerles una suma de dinero si lo acompañaban a traer un recado, los llevó hasta un potrero denominado Nacederos, a escasos metros de un batallón del ejército. Allí sumó otras 2 víctimas en su macabro prontuario. Para 1998, la bestia sabía que lo buscaban y por eso siguió los pasos de Daniel Camargo Barbosa y Pedro Alonso López y llegó hasta la República del Ecuador, en donde también dejó un legado de horror y desolación a su paso. Garavito dejó decenas de víctimas en las ciudades de Quito y Chone en el vecino país. Regresó a Colombia por el departamento del Putumayo y siguió moviéndose por varios municipios, hasta que fue capturado en flagrancia en Villavicencio. Allí, como hemos visto, confesó su verdad debido a la presión de los investigadores. Su captura se convirtió en noticia de primera plana e impactó a la opinión pública. Luis Alfredo Garavito solo puede generar en la sociedad colombiana miedo e indignación. Entre el 2001 y 2008 se le imputaron 172 procesos sucesivos, de los cuales 140 se encuentran cerrados y sentenciados, lo que le representan condenas por 1.878 años de cárcel. Pero debido a que la justicia colombiana no contempla la acumulación de penas, sino el cumplimiento de la más alta, que en su caso 40 años de prisión, con los beneficios por rebaja de pena, se estima que podría cumplir unos 25 años en total y que en este año 2023 podría quedar libre. En resumen, Garavito cumple en este momento 21 días de cárcel por cada niño que torturó y asesinó, lo que significa una ofensa a las familias de las víctimas y una burla a la justicia. Durante el año 2006, el popular presentador de televisión Guillermo Prieto, Pirri, hizo un documental que se emitió por el canal RCN. Garavito pedía perdón y decía haber encontrado la fe en prisión, ser una persona nueva y entregada a Dios. También afirmó la bestia que deseaba ser senador de la República para ayudar a la niñez de Colombia. Sin embargo, cuesta creer que rehabiliten, ya que su instinto es matar. Y lo más probable es que lo hagan en caso de quedar en libertad. En el año 2012, el gobierno ecuatoriano lo solicitó en extradición por sus delitos en su estado, por lo que tal vez Garavito pasará sus últimos días en una prisión de ese país. Sus actos nos deben ayudar para mejorar nuestro sistema de justicia, para prevenir estos atroces crímenes y para estar conscientes de que la bestia, ese tipo de monstruos, sí existen. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.